de la madrugada. Hermana Rebeca, Dios le bendiga, muy buenos días, bendiciones. Amén, muy buenos días, Carolina, muy buenos días a todos. ¿Cómo han amanecido? Damos gracias a Dios por un día más de misericordia. Y la misericordia se ha extendido a nosotros porque aún respiramos. Si Amén, respiramos, amén. la misericordia nos ha alcanzado el día de hoy. Y si no estuviésemos respirando y estamos viviendo para el Señor, pues el amor de Dios ha querido trasladarnos al cielo, un lugar mejor donde todos queremos estar. Así que muy buenos días para todos. Y es bueno comenzar en la presencia de Dios, definitivamente. Amén, gloria al Señor, así es, mi Rebe. Qué bendición verte, qué bendición saludarte, que todos estén bien en casa. Saludos a mi querido pastor Eduardo Brando, es la hermosa esposa del pastor Eduardo Brando, nuestro gerente ministerial, y es una bendición tenerte aquí en esta madrugada porque he hablado contigo, te he escuchado hablar, te he escuchado enseñar, te he escuchado llevar la palabra y sé que eres una mujer que el Señor usa poderosamente. Sé que no te gusta salir mucho en las cámaras, pero hay que hacerlo. Es que el trabajo de nosotros es más tras cámaras, aún el de mi esposo, él hace su trabajo tras cámaras. Sí, Mi trabajo también es tras cámaras. pero toca hacerlo porque la verdad que es una bendición y el Señor siempre te usa muchísimo y eso para mí es supremamente loable y valioso. Así que no te puedes quedar detrás de las cámaras, toca salir. La única forma de salir es cuando toca enseñar, ahí sí que... Qué bendición, mi rey. Vamos a orar en esta hora para que usted que está en casa tome lápiz y papel, porque tenemos una poderosa enseñanza en esta madrugada, donde se encuentre en el rincón del mundo donde esté, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, te damos gracias por este momento, hemos pasado un tiempo de adoración contigo, Señor Jesús, te pido para que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu palabra y sobre todo a ponerlo por obra en nuestra vida. Háblanos en esta hermosa madrugada, Señor, por medio de la hermana Rebeca, Padre Santo, toca nuestros corazones y llénenos de ti. Gracias, Señor, por este ramillete de mujeres que están allí conectadas, Señor, desde su lugar de origen, desde su casa, desde donde están allí, Señor Jesús, deleitándose en ti, Santo Dios de Israel. Gracias por esta madrugada, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, Rebe. El espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, hermana Carolina. Y doy también las gracias por la invitación a este programa donde hay puras poderosas. Amén, amén, gloria al Señor. Y pensaba ahora, ayer en la noche antes de acostarme, si somos poderosas de verdad, porque nosotras somos poderosas en Cristo. No Amén. somos poderosas como esas que tienen superpoderes que muestra la televisión. Cuando nosotros nos apoyamos en Cristo, dice el Señor, la Biblia, que todo lo podemos en Él. Y si todo lo podemos en Él, somos verdaderamente superpoderosas. Así que somos las poderosas reales. Bien, en esta mañana quiero compartir un tema que a todos nos ha tocado, a todos nos ha golpeado, a todos lo hemos tenido que pasar. Pero quiero hablar un poco de lo que es la tentación versus la prueba, porque muchas veces nosotros no identificamos la diferencia de cuando estamos siendo tentados o cuando estamos frente a una prueba. Y tenemos que ver las diferencias de lo que son las dos cosas, porque una cosa es la tentación y otra la prueba. Y sabemos que la prueba, dice la Biblia, que Dios nos prueba, porque es Dios quien nos prueba. Pero primero quiero hacer como una pequeña definición de cada uno de estos términos, una pequeña definición, para que nos vayamos familiarizando con los dos términos. La tentación, según un diccionario común, la tentación es el impulso o deseo que siente alguien de realizar una acción que resulta atractiva, pero que es perjudicial para la persona que lo hace o para las personas en su entorno. Es decir, la tentación es un deseo, algo que yo quiero, algo que yo siento, algo que me atrae a mí. La prueba dice, acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Mucha diferencia entre los dos términos, mucha diferencia entre lo que es la prueba
y lo que es la tentación. Según la Biblia, la tentación sale de nuestra mente. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la tentación, porque aunque la tentación sale de nuestra mente, se da en varias fases o ataca de diferentes formas, o sea, tiene varios frentes de ataque. La tentación, dice Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, 13 y 14, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que la tentación no tiene nada que ver con Dios. Amén. La tentación no viene de Dios. Dice que viene de nuestra propia, del pecado que mora en nosotros, hace que salga la tentación o que se muestre. La tentación es algo que tiene que ver con nosotros, con nuestros deseos, con nuestros instintos, con esas cosas que nos atraen. Dice Proverbios 17, el capítulo 17, el versículo 3. El crisol para la plata y la ornanza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Quiere decir que Él sí nos prueba. La prueba, una de las diferencias entre la tentación y la prueba, es que la tentación sale de nuestra concupiscencia, del mal que está dentro de nosotros, pero la prueba sí la usa Dios. La prueba viene de Dios y la tentación viene de lo malo. Así es, gloria al Señor. Ahora, la tentación tiene un objetivo, igual que la prueba. La prueba busca tu mal, la tentación busca tu mal, busca que caigas. La tentación te lleva al pecado. La tentación quiere hacernos caer. Sin embargo, la prueba, como decía al principio, busca sacar lo mejor de ti, porque la definición de la prueba es buscar un resultado. La prueba nos quiere hacer mejores. La prueba quiere sacar lo mejor que hay en nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos estas dos definiciones, que una te quiere llevar al fracaso, a que caigas, y la otra te quiere llevar a que tú seas mejor, se supone que tienen que ser o tienen que venir de forma diferente, porque no van a llegar igual la tentación y la prueba. Y nosotros debemos saber discernir cuando estamos frente a una tentación o estamos frente a una prueba. Si estamos siendo tentados por el mal o estamos siendo probados por Dios. Porque nosotros todos le echamos la culpa al diablo. Y todos decimos, ese es el diablo que me está echando esto. Ay, no, pero es que el diablo me está atacando. No, pero es que el diablo no me deja. No, y todos le echamos la culpa al diablo. Pero muchas veces son pruebas que el Señor nos está poniendo delante de nosotros para ver qué vamos a sacar dentro de nosotros. A ver cómo vamos a reaccionar frente a las pruebas. Quiero traer un ejemplo de tentación. Porque el enemigo ese es su trabajo. El trabajo del enemigo es tentarnos y hacernos caer. Tentarnos y hacernos caer. El objetivo del enemigo no es tanto los que están en el mundo. Así Ya es. eso los tiene. Amén. El objetivo principal del enemigo somos los que estamos luchando por ser salvos. Somos los que todos los días nos levantamos y decimos, ok, hoy decido servir al Señor. Señor, ábreme puertas. Señor, deme la fuerza para mantenerme firme. Ayúdame a hacer lo bueno. Ayúdame a no pecar. Ayúdame a no fallar. Esos son el objetivo del enemigo. Él no está buscando los que ya tiene. Ya los tiene. Él está tratando de hacer caer los que estamos luchando por llegar al cielo. Ahora, el ejemplo de la tentación, porque el enemigo es descarado. Amén. Él es atrevido y se atrevió a tentar nada más y nada menos que al Señor Jesús. Recuerde que ese es su trabajo.
Amén. tentarnos y hacernos caer. Entonces, no iba a perder la oportunidad, obviamente, de tentar a Jesús. Cuando Jesús, él entendía el propósito de Jesús, dijo, no, tengo que tentarlo porque tengo que hacerlo caer. Recuerden que Jesús en su humanidad tenía pasiones como las nuestras, necesidades como las nuestras. Dice la Biblia que tuvo sed, tuvo hambre, se estresó, lloró. Así que Jesús era sujeto a pasiones como las nuestras. Amén. Y eso precisamente fue el objetivo de Dios. Por eso Él toma el cuerpo de Jesús y viene a la tierra, porque Él quiere hacerse como nosotros, sentir como nosotros sentimos, para poder entendernos, para poder saber qué tanta o qué tan poca o el límite de nuestra capacidad ante las tentaciones, ante las pruebas. Entonces, el Señor vivió todo lo que nosotros vivimos. Pero la Biblia dice que Él fue hallado sin pecado. Así que si Él fue hallado sin pecado, quiere decir que Él venció las tentaciones. Y quiero leer Mateos, el capítulo 4, versículo 1, porque aquí nos vamos a dar cuenta de varias cosas que pasan con la tentación. Varias características que debemos nosotros analizar de lo que es una tentación. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que el que tienta es el diablo. Dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cómo nos da a nosotros hambre? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí quiero parar un momentico. Quiero resaltar que nosotros debemos estar en el lugar de Jesús. Cuando la Biblia dice que el diablo lo iba a tentar, la tentación se da en varios lugares o en varias fases. Primero, no sabemos si el diablo estaba físicamente frente a Jesús, lo estaba mirando o no. Segundo, no sabemos si era una persona que el enemigo estaba usando. O tercero, no sabemos si era la propia mente de Jesús con la que estaba luchando él. Así que tenemos tres aspectos que analizar. Primero, no sabemos si la tentación estaba en la mente de Jesús y él simplemente estaba solo y estaba luchando contra su mente. Tengo hambre, yo soy Dios, yo puedo hacer pan y comer. Segundo, no sabemos si era otra persona que el diablo estaba utilizando o si era el mismo diablo que se le había presentado a Jesús. Amén, amén. Cuando nosotros estamos frente a una tentación, pueden pasar estas tres cosas. La menos común es que el diablo se nos aparezca, porque el diablo no es tonto para aparecerse. En estos tiempos, esa es la estrategia que menos usa. Así es. Porque si nosotros vemos al diablo y dice, uy, te reprendo, y enseguida nos damos cuenta que es una tentación. Pero claro, sí usa nuestra propia mente y usa a otras personas. Así que nosotros nos quedamos con dos fases o con dos formas de cómo nos puede tentar. Ahora, a lo otro que quiero llevar es que el diablo tiene sus estrategias para tentar. Él no te llega a tentar con algo así de frente que tú te des cuenta, wow, no, esto es una tentación, me voy. No. No, él no lo hace así. Notemos esta tentación de Jesús. Jesús para el diablo era un ser desconocido. ¿Desconocido en qué área? ¿En qué forma? Que nunca había pecado. Así que el diablo no sabía cuáles eran las tentaciones de Jesús, no sabía cuáles eran sus debilidades, no sabía qué era cuáles eran los deseos de Jesús. Así que era un ser desconocido en esa área en cuanto al pecado para el enemigo. Él sí sabe tu debilidad y mi debilidad. Él sí sabe tus deseos y mis deseos. Pero Jesús, él no lo conocía. Así que le aplicó las tres fases o etapas de la tentación. La primera en la carne. Cuando le dice,
Él tuvo hambre, una necesidad de la carne. Y le dijo, le dijo, si después de haber que tuvo hambre, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces tentó la carne. Entonces el enemigo busca tentar tu carne. Él busca que tus debilidades en la carne te hagan caer. Entonces nosotros debemos estar alerta que cuando nuestra carne está siendo atacada, es una tentación. Es una tentación. Amén. Lo segundo, él respondió y dijo, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dijo el enemigo, por aquí no es. Porque él tiene dominio propio. Él domina su carne. Ok. Segundo intento. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, y le sacó la palabra. Así es. A sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Le dijo, ok. Cuando usa la segunda fase de la tentación, atenta la fe de Jesús. Entonces, lo segundo que el enemigo busca hacer caer o hacer fallar es la fe. O sea, te hace dudar de la palabra. Entonces, el enemigo busca, te toca la carne. A algunas personas el enemigo ni siquiera le da tentaciones de carne porque sabe que tienen dominan su carne, pero sí les atenta la fe. Va directamente a tentar su fe. Cuando estás pasando un proceso, Dios mío, yo tanto que espero en el Señor y no me responde, ¿será que Dios se olvidó de mí? Comenzamos a nosotros culpar a Dios de cosas que Él no tiene culpa. Entonces, cuando pasamos nosotros situaciones donde nuestra fe es atacada es una tentación. Porque el enemigo busca tentar tu fe. A ver qué tanto crees. A ver qué tanto esperas. Y una de esas, cuando nosotros vemos a Job, vemos que lo hizo al contrario. Lo último que le tocó a Job fue su carne, su cuerpo. Pero comenzó al contrario totalmente de Jesús. Vamos a terminar con Jesús para que vean la otra fase o la otra etapa de la tentación. Jesús le dijo, escrito está también. Le contestó con la palabra. Cuando viene tentación contra nuestra fe, nosotros debemos usar la palabra para defendernos. Por eso es necesario leer la palabra de Dios. Por eso es necesario orar, porque la palabra es lo que nos hace vencer cualquiera de las tentaciones, sea en la carne, sea en la fe o sea aún en la humildad de nosotros. Dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero el diablo es atrevido. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La tercera tentación, o la tercera parte que el diablo toca de nosotros es nuestra humildad. Porque ¿quién no quiere fama? ¿Quién no quiere gloria? ¿Quién no quiere ser reconocido? ¿Quién no quiere estar en un lugar alto? ¿Quién no quiere tener las mejores posiciones? Eso viene dentro del ser humano. Todos queremos lograr estar en lugar alto, lograr cosas buenas, todo lo mejor. Entonces, el enemigo a veces nos envía tentaciones que tienen que ver con nuestra humildad. Él tienta nuestra humildad. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le adoraron. 3 cosas tentó: la carne, la fe y la humildad. Son las 3 cosas que más hacen caer al ser humano. Lo que más nos hace desviar del camino. Ahora las redes sociales son la plataforma perfecta. El cultivo perfecto. La plataforma perfecta para que nos desviemos del propósito de Dios y vayamos a lo que tiene que ver con nuestra vanagloria, con el mírenme a mí, con el yo soy el famoso, con el que yo soy el mejor, yo tengo tantos seguidores, yo tengo tantas views, a mí me miran mucho. Entonces es una estrategia del enemigo. Eso son tentaciones que él nos envía. Y es una lucha. Hay personas que pelean, no, yo tengo más seguidores que tú, a mí me conoces, y se piensan más importantes que otros dependiendo de los seguidores que tengan. No nos damos cuenta muchas veces que son tentaciones, son, como dice uno, conchas de mango que nos va lanzando el enemigo. Así que nosotros debemos ver la tentación desde 3 áreas y defendernos de tal forma. Toda tentación te va a llevar a pecado. Toda tentación. Si a ti te viene a hacer una oferta de trabajo, tú cuando analizas la oferta de trabajo, ves que te va a separar de Dios, no es una bendición, es una tentación. Si tú ves que te llegó una oferta de un negocio buenísimo, eso es dinero fácil. Esto me cuesta $1 y lo vendo en 5. Tentación. Tentación, hasta usura. Nosotros debemos estar alerta cuando estamos frente a una prueba o estamos frente a una tentación. La tentación siempre te va a llevar al pecado. Siempre te va a llevar a fallar. Siempre te va a llevar a caer. Sin embargo, la prueba busca lo mejor. Busca sacar lo mejor de nosotros. Santiago 1:2, capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que la prueba es necesaria. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a esa totalidad. Para que nosotros seamos una obra completa en el Señor. No nos gustan las pruebas. No nos gustan las pruebas, pero las pruebas nos hacen ser completo en el Señor. La prueba dice, aquí Santiago dice, que sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Cabales es completos, para que estemos como que llegamos al total, donde Cristo quiere que lleguemos, donde el Señor quiere que lleguemos. Entonces, cuando nosotros vemos que la prueba es necesaria, nosotros debemos entender que toda prueba va a aumentar nuestra fe. Así como toda tentación te lleva al pecado, toda prueba aumenta tu fe. Porque la fe es lo que va a completar esa obra en ti. La fe es lo que va a producir, la prueba produce la paciencia y la paciencia aumenta tu fe. Porque la paciencia es esperar, es confiar, es creer que Dios puede hacer las cosas. Entonces, cuando tú estás, sea una enfermedad, sea falta de dinero, pero tú sientes esa paz de que Dios proveerá, de que Dios te sanará. Entonces, tú
prueba es una prueba, no es una tentación. La prueba va a producir paciencia, te va a hacer esperar. Tú vas a estar en medio, por eso es que no se explica cómo un cristiano en medio de una crisis puede estar tranquilo adorando a Dios. Es porque está produciendo paciencia la prueba. Y esa paciencia hace que nosotros esperemos en el Señor. Nos hace aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Eso lo produce la prueba. Y nos hace llegar a ese ser cabales, o sea, estar en esa, llegar a esa totalidad cuando nosotros nos entregamos completamente al Señor y decimos que se haga tu voluntad, haz como tú quieras, yo espero en ti, yo confío en ti. Esa es la obra completa, cuando nosotros nos dejamos en las manos del Señor. Esa es la obra completa. La prueba nos perfecciona. Mientras más tardemos en aprender el carácter de Jesús, más seremos probados. Mientras más tardemos en parecernos a Jesús, más seremos probados, porque la prueba busca que nosotros lleguemos a esa totalidad, a esa estatura de Cristo. Eso lo hace la prueba. Entonces, mientras más nos tardemos y mientras más cabeza dura seamos, más pruebas vamos a necesitar. Por eso, o aprendemos rapidito o a través de las pruebas, el Señor nos va a ir moldeando. Hay una prueba, un ejemplo de una prueba en Daniel capítulo 1, el versículo 8. Y voy a saltar varias citas, aunque no es una prueba de las que nosotros estamos acostumbrados, de las pruebas de que para nosotros las pruebas son cosas duras, son cosas que nos golpean, pero Daniel pidió una prueba. Daniel pidió ser probado. Nosotros deberíamos pedir ser probados, porque yo quiero estar en el cielo algún día. Imagino que todos queremos estar en el cielo algún día. Si todos queremos estar en el cielo algún día, pues deberíamos estar como Daniel, pruébame. Pruébame. Y Daniel, dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, el versículo 12 y 13, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego, esta es la prueba, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después que con tus siervos según veas. Esa es la prueba que él pidió. Dame legumbres nada más. Dame solo legumbres y después me comparas. Él pidió esa prueba. Ahora nosotros podemos decirle, Señor, pruébame. Pruébame. Pero sabemos que la prueba puede ser algo que no nos guste, algo que nos incomode. Pero debemos ser probados para alcanzar la totalidad. ¿Cómo sabemos si aprendimos matemática en la escuela? Bueno, una prueba. Se hace una prueba. Si el niño sale bien, hace todo bien, ok, aprendió. Así, entonces el Señor hace lo mismo. El Señor nos prueba. A ver si nosotros vamos en ese proceso de ir caminando y de ir creciendo a la estatura de Cristo. O estamos paraditos ahí esperando a ver si nos da un empujoncito. La prueba es un empujoncito a que sigamos creciendo. Dice la Biblia en el versículo 18, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey, que lo leo por el bien de los que no conocen la palabra. Amén. Sí, por eso lo estoy leyendo. Por los cuales había dicho al rey que lo trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó,
los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así que la prueba fue superada. los perfeccionó. ¿Por qué? Porque en la prueba nosotros, durante el proceso de la prueba, nosotros estamos con el Señor. Nosotros debemos entender que las pruebas nos acercan a Dios, aumentan nuestra fe, nos ayudan a parecernos más a Cristo, a llegar a la estatura de Cristo. Porque el Señor, aunque fue tentado, dice la Biblia que Él no pecó. Entonces, la prueba siempre nos ayuda a llegar a esa estatura de Cristo. Pero el Señor no se queda con eso. Dice la Biblia en Santiago 1, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y aquí hubo algo que me llamó la atención, porque comienza el versículo hablando de tentación y luego se cambia a prueba. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y vi dos cosas en este versículo. La primera es que cuando nosotros amamos a Dios, vencemos la tentación. Porque nadie quiere hacerle daño a alguien que ama. Todos queremos el bien para los que amamos. Si usted ama a sus hijos, los cuida. Si usted ama a su esposo, lo cuida. Usted no quiere el mal para los que ama. Entonces, con el amor, por el amor a Dios, nosotros vencemos la tentación. Porque lo amamos. Amamos al Señor y no queremos ofenderlo. Y lo otro es que cuando nosotros somos tentados, ¿de parte de quién? Del enemigo. El enemigo nos lanza la tentación y nosotros lo vencemos. El Señor nos lo cuenta como prueba superada. Es decir, aunque fue un ataque del enemigo, Él ve que nosotros pasamos la prueba. Y entonces dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, viene el galardón o el regalo de Dios, recibirá la corona de vida. Es decir, el Señor, ok, fuiste tentado, pero lo venciste. Entonces, cuando lo vencemos, Él nos toma eso como una prueba superada. Es decir, que nos ahorramos una prueba. Cuando vencemos la tentación, el Señor no nos prueba. Oh, ya. ¿Qué logramos cuando vencemos una prueba? El dominio propio. Cuando vencemos una tentación. Cuando vencemos una tentación, logramos el dominio propio. Entonces, cuando tenemos dominio propio, el Señor no nos va a probar el dominio propio porque ya lo tenemos. Gracias a la tentación que nos lanzó el enemigo, nosotros vencimos. Y tenemos el fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Y ya para terminar, el Señor tampoco nos deja solos en la tentación. Así nos ama Él. Así nos ama. Dice 1 Corintios 13. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bueno es el Señor, que está esperando cuando el enemigo lanza la tentación y él, aquí está la salida, mírala. Apenas el enemigo nos coloca la tentación, enseguida el Señor muestra la salida. Tú puedes salir. Está como cuando el padre está con el niño, tú puedes, dale la bicicleta, tú puedes. Así está el Señor con nosotros. Tú puedes vencerla, tú puedes salir. Aquí está la salida, mírala, dale, llega aquí, tú puedes. Así muestra el Señor la salida. Dice, pero fiel es Dios, que nos muestra la salida. Y le coloca un límite al enemigo.
Tú no vas a sobrepasarte de aquí. Hasta aquí va a llegar tu tentación. No vas a colocar una tentación que él no vaya a soportar. Y dice Hebreos 2:18. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que el Señor sabe perfectamente lo que sentimos nosotros frente a una tentación. Perfectamente, Él lo sabe. Él sabe lo que sentimos. Él sabe lo que puede pasar. Él sabe la fuerza que necesitamos. Y Él está allí listo para socorrernos. Así que no tenemos por qué caer frente a las tentaciones. El Señor muestra la salida. El Señor te da la fuerza. El Señor te anima a que no caigas en la tentación. Solo debemos no olvidarnos de Él, no olvidarnos del amor que sentimos hacia Él. Y así venceremos todas las tentaciones, sea en la carne, sea en la fe, sea en la humildad. Nosotros debemos, Señor, ayúdame a pasar la tentación, ayúdame a vencerla. Dice, es como cuando yo veo esto de la fe, la tentación y el Señor apoyándonos, como cuando está el angelito y el enemigo hablando. Sí. Que mientras Él coloca la tentación en tu mente, está el Señor, tú puedes salir. Te muestro la salida. Mira, haz esto, ponte a orar, lee la palabra, busca la salida. Cuando viene algo, un ofrecimiento que tú sabes que no va a ser para bendición, el enemigo de una vez, el Señor de una vez te dice, ok, no, eso no es bendición. Entonces, sí podemos vencer las tentaciones. Hermana Carolina. El Señor, fantástica y maravillosa palabra, hermana, la verdad, hermana Rebeca, que es una bendición. Ahí veo los comentarios de nuestras queridas poderosas que están conectadas desde cualquier parte del mundo. Y es una poderosa palabra en estos tiempos y en todo tiempo, porque la tentación y la prueba se convierten en una confusión. Y a veces todo decimos que viene de parte del enemigo. Todo, porque es que siempre queremos culpar. Es que el diablo es como nuestro mayor ancla. Desahogo. Sí, el desahogo, no es que fue él, es que no, qué bendición siempre tener presente que tenemos esas dos opciones. La prueba siempre me va a dar, me va a llevar a algo mejor. Y todo aquello que me aleja del Señor, que permite y que quiere llegar a mi vida para separarme de Él, es una tentación que yo tengo que saber pasar. Y me encanta mucho, y quería compartir también este versículo, hermana Rebeca, donde el Señor nos habla en su poderosa palabra, y usted lo estaba diciendo, en Romanos 5, de 4 al 5, dice, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gozamos en las tribulaciones. ¿Quién se quiere gozar? Nadie, pero como viene de parte del Señor la prueba, esa tribulación me va a hacer mejor, va a sacar de mí lo mejor. Entonces, esta tribulación va a producir prueba y esta prueba produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque cuando viene del Señor, el Señor siempre, usted lo decía ahora, ahí te está diciendo el enemigo y el Señor te está diciendo del otro lado, dale que yo estoy contigo, yo estoy aquí, no desfallezca. Y me encantaron estos puntos tan fantásticos y maravillosos cuando usted dice carne, fe y humildad. El enemigo siempre quiere tocar nuestra carne porque es nuestra parte más vulnerable. Y si no puede con la carne, pues te va a ir a tocar tu fe. Y si no pudo con tu fe, pues va a tocar tu ego y es donde va a tocar esa parte de la humildad. Y eso me parece que a veces es una lucha entre nosotros. A veces estamos buscando pelear con el resto, pero es nosotros. Sí. Y me parece que esta poderosa palabra, hermana Rebeca, ha llegado en un momento maravilloso en nuestras vidas, porque sé que como mujeres nuestra mayor lucha son las emociones. Y el enemigo siempre quiere tocar esa área en nuestra vida para decir, ya tira la toalla, ya no sigas, ¿para qué ora más? Ay, qué pereza usted levantándose a orar todos los días, ya deje de orar. El enemigo quiere venir a tocarte y a dañarte. Y qué bendición que el Señor ponga una poderosa palabra en esta madrugada de parte de suya, hermana Rebeca, para que nos hable y nos confronte diciéndonos, bueno, ¿qué hubo? Si llega la tentación, eso
Eso no importa, usted sigue adelante porque yo estoy con usted y si llega la prueba va a ser algo mejor porque te vas a pulir y necesitamos pulirnos, que es una gran bendición. Llegar a la estatura de Cristo. Amén. Vamos a orar. Agradecemos infinitamente. Bueno, aquí teníamos conectadas a muchas personas en Instagram. Les dije que se conectaran en YouTube, pero bueno, siguieron aquí conectadas. Tenemos 31 personas por acá en Instagram, 130 personas en las diferentes plataformas, alrededor de casi 200 personas conectadas. ¡Qué bendición! Hermana Rebeca, muchísimas gracias. Despídanos con una hermosa y poderosa oración. Háganos el favor en esta mañana porque sabemos que nuestra programación de Tu Voz Radio sigue Poesía para el Alma. Así que seguimos en nuestra hermosa programación. Gracias a todas las que se conectaron, pero la hermana Rebeca en esta hora nos va a despedir con una hermosa oración. Ok. Gracias te damos, Señor, por tu bendición. Gracias te damos porque tú eres fiel. Tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos porque tus promesas son fieles, verdaderas, son grandes, Señor. Confiamos y esperamos en ti. Sabemos que ante la tentación, tú estás con nosotros para levantarnos, para sacarnos, para darnos la fortaleza y nosotros podamos vencer toda la tentación, Señor. Tú has prometido estar con nosotros. Tú mismo fuiste tentado, Señor, mas fuiste hallado sin pecado. Te pedimos, Señor, nos des la fortaleza frente a cualquier tentación del enemigo. Ayúdanos, Señor, aún con las tentaciones que llegan a nuestra mente, nuestro propio deseo, Señor, nuestros deseos, nuestros pensamientos, todas esas cosas que llegan a nuestras mentes, sea usted ayudándonos a vencerlo, Señor, porque queremos llegar a la estatura de Cristo, a tu estatura, Señor, a ser cabales en ti. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que nos pruebes si necesitamos ser probados, pero queremos un día estar en el reino de los cielos y ser aprobados por ti, Señor. Danos la fuerza, danos la sabiduría, danos la inteligencia para superar, Señor, las pruebas y las tentaciones y ser hallados aptos para tu gloria, para tu reino, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias. Sea usted bendiciéndonos en este día, abriendo las puertas necesarias. Sea usted guardando nuestra salida y nuestra entrada. Sea usted, Señor, haciendo el propósito en nuestra vida, cumpliendo el propósito para el cual nos creaste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Ay, hermana Rebeca, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todas las poderosas que estuvieron conectadas desde las diferentes plataformas de multimedia. Recuerden que mañana tenemos un nuevo devocional de Poderosa en la Intimidad con Dios y tenemos una invitada porque es una semana poderosa. Mañana tenemos a la hermana Cristina Meneses desde Cali. Ella estará acompañándonos, así que Rebe, mañana por acá tenemos conectadas si Dios lo permite. Me conecto mañana. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones. Rebeca, muchas gracias. Dios te guarde y te bendiga. Amén. Felicidades para todos. Chao. Bendiciones. Nada nos detiene. Somos Tu Voz Radio. Lejos de las preocupaciones, cerca de Dios.